Periodista. Sí, Bueno, Andrea Sandoval, muy buenos días, mucho gusto saludarte. igualmente, Jesús Manuel, a todos, buenos días. Hoy pasamos en otro día, normalmente los martes es cuando estás con nosotros, hoy te cambié para miércoles porque ayer estuvimos apretados, pero bueno, Está te bien. veo así como muy veraniega y hasta escalofrío me dio. Salió un poquito el sol. Este escalofrío me dio. Bueno, pues este mes de marzo siempre viene el tema de la mujer, la violencia contra la mujer, que se celebra, bueno, se conmemora, no se celebra el 8 de marzo. Vienen una serie de datos de la cantidad de mujeres violentadas, de porcentajes. El tema sirve de discurso para los políticos, para las mujeres que quieren hacer una precampaña buscando cargos de elección popular, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si se ha avanzado o no se ha avanzado en esto. Cada año decimos lo mismo, tocamos los mismos puntos, llegamos a las mismas conclusiones y las cosas siguen igual. Pero como esto es la próxima semana, el día 8, quizá la próxima semana toquemos ese tema. Yo quería preguntarte hoy, ¿cómo hacer percibir a los niños el tema de la guerra? De la guerra, bueno, de la invasión de Rusia con Ucrania. Te lo comento porque ayer Fritz Glockner, un poco asombrado con el tema, decía que llegaba de México y que lo primero que le dijo su hija cuando llegó es cómo los va a ir con la guerra que hay en Ucrania. Las redes sociales, los medios de comunicación, el internet, todo el mundo globalizado te está bombardeando constantemente con el tema de la invasión que ordenó Putin a un país vecino y las respuestas que hay en los alrededores, y ahora ya todos somos expertos en Ucrania, todos somos expertos en geopolítica, todos somos expertos en armamentos, en sanciones económicas y tomamos partido. Estamos a favor de Ucrania o de Rusia. En fin, y los niños que ya se dan cuenta de las cosas, 8 años, 10 años, 11 años, no solo los que viven allá cerca, porque quizá al vivir cerca o al vivir en aquellos países vecinos, la información sea más dirigida desde sus padres, desde los mayores, sino los que están de este lado en el continente americano, pues que se enteran por lo que dicen los medios, y los medios, insisto, ya todos somos expertos en Ucrania y la verdad es que no sabemos prácticamente nada porque no es nuestra cultura, no son nuestras historias, ¿no? ¿Cómo ves este asunto? Híjole, creo que sí, me llevaste a decir, hace calor, hace sol, a este tema que es sin duda difícil porque nos enfrenta a cómo explicamos una realidad que no hemos entendido, una realidad que su base es el conflicto, su base es el no entendimiento y algo tan fuerte como lo que es la guerra. Realmente los temas de guerra no se los explicamos a los niños, de hecho no es algo en lo que pensemos mucho, ni las personas que se involucran en las guerras, ni en general es lo primero que pensamos, ¿cómo se lo vamos a explicar a los niños? Porque si bien es una pregunta muy, muy interesante, nos haría cambiar la forma de ver que vemos las cosas, ¿no? Si un tema que sucede, una violencia, algo fuerte, algo social, lo pensáramos, oh, esto acaba de pasar, ¿cómo se lo voy a explicar a mis hijos, mis nietos, mis sobrinos? Probablemente no actuaríamos igual, porque entonces nos daríamos cuenta
cómo somos a veces tan incongruentes enseñando una cosa y haciendo otra, ¿no? En general, este tema, obviamente, cada niño no, o sea, no tienen un trastorno autista, y no lo digo con una ofensa, sino que ellos son parte de la realidad, ellos comienzan a ver las cosas. Solamente las personas que por su edad, hablamos de un niño de una edad de 1 año, 2 años, tal vez no se dé cuenta, algún niño con alguna enfermedad, como decía, algún trastorno social, pues obviamente no se da cuenta, pero en general los niños se dan cuenta y los niños tienen capacidades para entender el lenguaje no verbal. Tú puedes entrar y acabar de escuchar la noticia, ¿no? Que tiene a todo el mundo preocupado, las declaraciones, lo que dicen, qué armas se van a usar, qué no. Y aunque tú digas que todo está bien, los niños son expertos en leer tu lenguaje no verbal. Entonces dicen, no, puedes decirme que está bien, pero te veo angustiado, te veo preocupado, te veo que te sientes en la mañana y te quedas pensativo. O sea, leen muy bien esto en nosotros, ¿no? Por mucho que a lo mejor no vean la tele o obviamente no leen periódicos, probablemente no tienen redes sociales, pero se dan cuenta en nosotros. Nosotros somos su primer espejo, nosotros somos un poco su medio, ¿no? También para conectarse con el mundo adulto. Entonces, es importante que sepamos y que pensemos que los niños nos están viendo todo el tiempo y se dan cuenta. El cómo le explicamos la guerra, obviamente tendríamos que estar más informados, es parte de nuestra responsabilidad como adultos informarse. Habemos pocos, muchos, que tal vez no queramos informarnos tanto, no estemos tan interesados en buscar estos temas de conflicto porque nos angustian en primera persona y no queremos, ¿no? Involucrarnos y cargar eso. Habrá otros que su forma de enfrentarse a eso es leer todo lo que está pasando, actualizarse para estar en el último momento y entonces pues estar allí, ¿no? Al día con las notas y con la información, porque es la forma de sentirse preparado. Entonces, creo que acorde a como sea la persona, podemos ser con los niños. Es decir, no es que le pases la última nota, las noticias y le enseñes los videos de los conflictos, pero sí reconocer que algo está pasando. Eso sí, nunca mentirle a un niño, nunca decirle, no, tranquilo, no está pasando nada, tú ve a jugar. Ese tipo de respuestas ya no van, a lo mejor se aplicaban para generaciones anteriores en donde la división entre adultos y niños era muy grande, muy larga, y bueno, no permitía mucho el diálogo. Hoy hablamos más con los niños y ellos nos buscan, incluso nos hacen preguntas como la que acabas de hacer. Entonces, de inicio, no negar la realidad, eso es algo muy importante, es de verdad un tema de salud incluso mental, ¿no? No negar lo que está pasando y decirle, sí, si hay un conflicto, estos dos países se encuentran aquí. En el caso específico de México, en realidad los países están muy lejos. Para ellos es, wow, eso está pasando al otro lado del mundo, ¿no? Es hasta allá y a lo mejor nunca voy a ver pasar un avión, ni no estoy tan cerca como para escuchar una bomba. Tú decías, los niños que viven en los países vecinos, por ejemplo, Rumania, que de repente pues están allí y escuchan cosas o ven o sea, las personas que están migrando, ¿no? En caravanas, obviamente comienzan a cuestionarse qué es lo que está sucediendo. Y creo que de ellos, pues de alguna forma tienen más claro porque lo escuchan también en conversaciones de adultos. Y lo que ellos alcancen a entender de esa conversación de adultos es lo que se van a contar. A lo mejor un niño le pregunta a otro, oye, pues, ¿qué está pasando? Ah, no, yo escuché bien la tele, mis abuelos platicaron. Y entonces sobre eso van ellos creando su propia realidad, porque los niños hablan entre ellos también sobre estos temas. Justo Europa, en el caso estaban saliendo de la pandemia, muchos países estaban dejando de usar el cubrebocas, estaban flexibilizando todas las medidas que tenían antes, y de repente pues te llega esta alerta, ¿no? A lo mejor a algunos países les afecta desde su economía, desde las relaciones, desde estas cuestiones diplomáticas, ¿no? Entre los países. Europa es realmente, o sea, van brincando de país a país todos las personas, hay muchas personas que nacen en Francia y acaban trabajando en Inglaterra o se van a otros países, ¿no? Como Rusia. Realmente el europeo viaja mucho, pues ya sea que se va unos años a experimentar el idioma o por su trabajo. Entonces están acostumbrados a esa multiculturalidad de entender un poco. Sobre eso pueden explicar a través, creo, de la cultura, que los rusos tienen esta cultura, que los de Ucrania tienen esta cultura, que tienen la historia y mostrar un poco cómo está sucediendo, el antecedente del conflicto, ¿no? ¿Qué es lo que está peleando? Y sobre eso se me ocurre como ir poniendo una base general. Nunca explicarle de más
y no solo acorde a su edad. No podemos hablar de cosas muy fuertes como es la guerra con niños, pues no sé, de menos de 14 años, se me ocurre, ¿no? Pero si los Realmente es niños acorde a su edad. en sus caricaturas, en los cómics que ven, ven guerras, ven muertos, ven unos contra otros y siempre se toma un partido. ¿Cómo, cómo, cómo decirles en este caso si se debe tomar o no un partido? Es que es una cosa que me pongo a pensar en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda Guerra Mundial, cómo le habrán explicado a los niños de aquella época qué es lo que estaba pasando en el mundo. No había tanta información. Estaban algunas estaciones de radio de onda corta, los periódicos, ¿no? Quizá los niños de los 40 del siglo pasado no estuvieran tan involucrados en la información cotidiana, pero hoy día tú escuchas a un chamaquito de 8 o 9 años que a lo mejor no sabía que hay un país que se llama Ucrania y un señor que se llama Putin, decir que Putin está peleando con los del otro país. ¿Cómo lo enfocas eso? La violencia, la guerra, la invasión. Para Europa en general no es tan ajena y no es. Europa no, correcto, sí. Europa no, porque hoy yo puedo, por ejemplo, platicar con personas de 80 años, 85, que tienen recuerdos de la guerra, que tienen incluso, pues, ancestros cercanos, ¿no? Su papá, su mamá, que falleció en alguna guerra o alguna forma. Lo que yo creo que los niños, que ahora son los abuelos, los niños de la guerra de ese tiempo, recuerdan la guerra como un trauma de carencia. No había alimento suficiente, no había obviamente una economía fuerte. De hecho, muchas personas tampoco lo saben y yo tampoco lo sabía hasta que vine aquí. Suiza no era un país rico en esos tiempos. Realmente que Suiza sea rico es de un tiempo para acá y mucha gente de ese tiempo me ha llegado a contar que en sus casas ni siquiera tenían un baño. Se bañaban en la parte de abajo donde estaba como que los lavaderos y no eran los baños en los que hoy se bañan, que wow, o sea, son los últimos diseños y adornados muy bonito. Eran realmente como que un cuarto ahí donde se bañaban, ¿no? En México estábamos pues en la gloria comparado con eso. Entonces, el trauma que deja en los niños la guerra, por lo que yo veo con las personas que he platicado de esa edad que la vivieron, es la escasez, es la hambruna, es la carencia, es una constante también sensación de que si no estás preparado, te va a volver a pasar. Vas a tener de nuevo esta carencia de alimento, de trabajo, y ellos son muy ahorrativos, ellos son de los que, una vez te lo platicaba, ¿no? No gastan un helado, en 5 francos en un helado en el verano, o sea, para nada. Mejor lo guardan para otra cosa más importante, ¿no? Prefieren gastarlo en un pan o en un vino que en un helado, ¿no? Entonces, realmente el trauma de la carencia puede dejarlo muy marcado a los niños que lo viven. De hecho, la gente que se va en estas migraciones, ¿no? La gente que está corriendo hoy de Ucrania, probablemente no recuerde, no entienda, no comprenda, pero se va a ir con esta trauma de la carencia, este trauma de la violencia, a través de eso, de lo perdí, no lo tengo, alguien me lo quitó, y genere de ahí una respuesta, ¿no? Ya sea que tenga angustia, tenga miedo, o de alguna forma, si es una persona muy resiliente, le sirva de manera de motivación para lograr algo en su vida. Pero de que tiene que recuperarse, porque efectivamente la guerra te destroza desde el punto económico, social, y si la persona no está resguardada por un medio, en este caso los niños, ¿no? Son huérfanos o muere alguno de sus padres o les falta algo, entonces obviamente viene una consecuencia psicológica. En el caso de México lo veo un poquito más difícil, o sea, que sea tan fuerte como lo que estoy contando, porque no han perdido, ¿no? O sea, abuelos o cosas así por la guerra, más bien muchas personas, sus abuelos vienen huyendo de la guerra y estuvieron en México, ¿no? Como un poco de refugiados también, o simplemente tuvieron la oportunidad de emigrar y migraron porque tenían las posibilidades, ¿no? Son estos descendientes de, ¿no? Pero pues en México se oye bonito que tengas un apellido francés o alemán o algo similar, ¿no? Es un poco diferente hoy la historia para esos nietos. Uh-huh.
como el enfoque que me das, lo llevas a un terreno, no sé, como que no le entraste al fondo. Explicar la guerra es difícil, sobre todo en un país que no tiene guerra. Pero en México tenemos asesinatos, tenemos miles de asesinatos, tenemos una guerra del narcotráfico. Ese es el mundo que nos está tocando vivir, de violencia, de muertes, de nota periodística, de sangre, y ahora de la invasión de un país a otro país, cosa que a lo mejor los que estudiamos en los 60 pues nos tocó todavía leer o saber de lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial, y hoy día, insisto, todos somos expertos en Ucrania y en Europa del Este. Decimos, es igual a lo que hizo Hitler cuando invadió Polonia. Las circunstancias son totalmente diferentes, los escenarios son totalmente diferentes. Dejo el tema para los politólogos, para los historiadores, etc. Voy a los niños porque más pronto de lo que nos demos cuenta, los chavitos de hoy, que serán los adolescentes, estarán opinando, estarán participando en la vida política o democrática de este país. Y eso nos lleva al escenario siguiente. ¿Sirve esto para construir la ideología de un jovencito, de un niño? ¿Debe a un niño involucrársele ya en los temas ideológicos como se le involucra en los asuntos religiosos? Casi, casi me atrevería a decir que como la cultura desde la cuna se lleva. Esta parte es como un poco difícil de separar. Es decir, cuando un niño crece, absorbe todo lo que está a su alrededor, de lo que se habla, de lo que no se habla, de cómo la familia, cómo los padres trabajan estos temas. No es que o sea, no es que el cómo le explicas la guerra al niño es más allá de las palabras, no es que te sientas con él una vez y le dices, ¿sabes qué, hijo, hija? Aquí se encuentra este país y están en conflicto. O cómo le explicas el narcotráfico. Por ejemplo, tú empezaste a decir, bueno, en México lo que más hay ahora es narcotráfico. Hoy me desperté yo con la noticia, un ojo medio cerrado, medio abierto, ¿qué pasó? Cuando yo paso, ya sabes, las imágenes, las noticias en la red social, lo que me doy cuenta es, y con lo primero que yo me despierto, es que ejecutaron a varias personas que asistieron a un velorio en Michoacán. Creo que Ándale, alrededor de 10 o 14 personas. el pasado domingo, yo me Eso es, desperté también con la noticia y digo, 17, se fueron a un velorio, los uh-huh, sacaron y los fusilaron ahí. uh-huh. Esa es la realidad. Ya perdimos la capacidad de asombro de que esto suceda. En los adultos, y A ver, más ¿y que en eso los niños? en los adultos ya estamos traumatizados con eso, y de alguna forma esas noticias se retraumatizan, y lo que hacemos es como que disociarlas. Sí, una más. No pasó aquí. Seguro fueron al funeral de un narco y por eso también uno se inventa historias. Pero para los niños que comienzan a leer eso y a lo mejor, qué sé yo, siguen la misma página, que siguen cualquier periódico famoso en México, que esté en sus redes, nada más por cualquier cosa, por la cartelera del cine o por alguna otra tontería, siguen y leen esa noticia, para ellos es algo mucho más cercano, más real que, que lo que está pasando en Rusia y en Ucrania, ¿no? Realmente eso, para los niños michoacanos, decir, pasó en Michoacán y fue aquí, a lo mejor alguna vez pasaron para hacer un mandado por esa casa en donde eso sucedió, eso es muy fuerte, y casi podría decir que la exposición de esa violencia es tanto como algún niño ucraniano que ahora está durmiendo en las estaciones de trenes con mucho frío, con muchísimas personas, porque se están protegiendo de los ataques. Es decir, la violencia en la niñez es violencia, y no podemos decir, una es más, una es menos, porque está más lejos, porque está más cerca. En el momento que no podemos salvaguardar la integridad del niño, económica, física, emocionalmente, psíquicamente, los estamos exponiendo a un peligro. Desde que está sucediendo algo a metros de ellos, a kilómetros o a un océano de distancia, realmente es el adulto, en general somos los adultos los que no podemos explicarle todo eso a los niños. ¿Cómo les explicamos que
somos tan vulnerables como ellos y que podríamos morir. Si nos da una bala perdida en Michoacán o nos paran en la carretera yendo a la Ciudad de México, nos tiran las piedras y todos esos trucos que tienen para asaltar, para secuestrar, no solo es esta violencia, es cómo explicamos todas estas violencias, la inseguridad, la impunidad, o sea, ¿cómo hacemos frente a eso? Y obviamente la parte más dura de explicarla es decirle, ¿sabes qué? Es que no puedes hacer nada al respecto, porque está en manos de políticos, porque eso siempre ha sido, porque el tema es el dinero, porque el tema es el poder, porque el tema es el control. No sé si me explico con esto. O sea, no va más allá de cómo se lo dices a un niño, sino es realmente qué tanto de todo eso le quieres abrir en ese momento, qué tanto de este mundo violento quieres explicarle, porque no solamente hay violencia en Michoacán o en Ucrania, hay también en su escuela, hay también en la red social. A veces para los niños, ese me divierte, los jovencitos, adolescentes, ese me divierte que le dan a algo que a ellos les parece importante y otro compañero o compañera le da me divierte o lo graba haciendo algo y este ciberbullying, ¿no? O sea, lo sube en redes y lo balconea, como decíamos, o sea, esas cosas también son violencia para ellos. Realmente es la guerra para mí, con lo que quiero decir es un punto, un tono de muchas violencias a las que el niño está siempre expuesto. Entonces, ese es el punto. ¿Cómo le explicas una sin explicarle a lo mejor la otra, la que sigue y la que viene, y la que ellos le tocan, ¿no? O sea, la que ellos dicen que le pusieron me divierte a mi pastel de cumpleaños y soplando mi vela, los del salón que siempre molestan, le pusieron me divierte y cosas así. Eso también para ellos es una forma de agresión, ¿no? Sí, pero me quedé con el vacío en tu respuesta de la parte de la construcción de las ideas. A los niños los empiezan, en los países en guerra, los ideologizan, o sea, los hacen que tomen un partido. En el caso de México, en el caso de Suiza, pues tienen una tradición de no intervención, de no estar ni con uno ni con otro, de ser mediadores de la pacificación, etcétera, etcétera. En el caso de México, cuando tenemos un discurso cotidiano donde nos enfrentan, donde nos confrontan, donde exasperan las diferencias, ¿cómo tratar este asunto? Antes te sentabas a comer los domingos con tu familia o los invitados y se hablaba de que ya nació fulano, se casó sultano, nos vamos a ir de viaje a tal parte, subió el jitomate, subió el limón, el padre fulano se enfermó, en la escuela la maestra es odiosa, cosas de ese tipo. Hoy día se habla de la mañanera, se habla de lo que dijo el presidente, se habla de la postura que asumió el presidente y empieza la confrontación, o todos contra uno, o la mesa se divide, o sea, la comida ya no te sabe igual que antes. Debes meter el tema de la guerra. Estamos en un escenario de confrontaciones ante el mundo. Fíjate bien en esto. El expresidente Trump sale a dar una conferencia después del asunto de la invasión que promueve Putin y culpa al presidente Biden de haber abandonado a Afganistán. O sea, es un débil. El presidente de Ucrania me dejaron solo. El mundo del occidente, sanciones económicas contra los rusos, las líneas aéreas, Pelé reza por la paz en Ucrania, el Papa pide una oración en el mundo, las jornadas, así el Comité Olímpico Internacional, no levantaremos la bandera de Rusia, la Federación de Fútbol de Polonia, no iremos al repechaje con miras al Mundial de Qatar, no vamos a jugar con Rusia, etcétera. El Fórmula 1 cancelan los pilotos, dicen que no van a ir al premio de Rusia de este año. La división, la división, la división. ¿Cómo hacer que los niños no dañen su percepción porque está creciendo su cerebro, se está informando, es una esponja? ¿Cómo les vas llevando
en el tránsito a enfrentar la vida cotidiana normal que estamos viviendo? La parte ideológica, voy a explicarla en tres escenarios porque creo que no existe una sola realidad. Es la que yo claro. trato de dividir. Una, pues, según la clase social y la clase, o vamos a decir los temas de los que hablen los papás, ¿no? Según los intereses de los papás. Una, creo que las personas que están sufriendo ahorita la crisis por derivada económica, ya sea de salud o cualquier cosa, incluso que falta algún miembro de la familia muy importante que haya fallecido y que realmente el tema sea pobreza, ese escenario de Ucrania no importa. Esos niños no prestan atención a eso porque lo que están haciendo es prestarle atención a las necesidades, a salir adelante, a pagar una renta o tratar de vender, si venden productos, salir a vender, preparar, hacer tamales, hacer jugos, lo que sea que están haciendo. Su prioridad es sobrevivir. Por eso la sobrevivencia de otros o el tema de la guerra no pasa por ellos. Creo que esas familias no están hablando de guerra. La segunda, una de medianos recursos, en la que están como que tienen ciertos privilegios, a lo mejor tienen un trabajo estable, tienen una casa, lo que conocemos como la clase media, y que probablemente no estén tan empapados ni tan interesados y tengan un mediano interés en estos temas políticos, sociales, sino al contrario, van a ver qué hay de nuevo en TikTok, quién está haciendo la nueva tendencia, el nuevo baile. Sí, o sea, también los hay, también los hay, pero hasta los que están en TikTok ya hay también mensajes de lo que está pasando en Ucrania por TikTok. Esos se informan con la televisión. Lo que diga la persona, su presentador favorito del noticiero, es lo que normalmente ellos repiten, es lo que ellos normalmente se aceptan como realidad, es ahí donde se quedan. Ese es para mí el segundo escenario. El tercero son las familias, que tú estás diciendo, ¿no? Que son más reflexivas, que tratan de explicar más lo que está sucediendo, que se interesan por darle una educación, una ideología y una formación, una cultura a sus hijos. Esas son las menos. Ese es el escenario 3 que yo estoy viendo. Esas van a decirle, ¿sabes qué? Es que hay una historia. Lo que está pasando hoy no es de hoy, es de al menos unos 70 años atrás. Por ahí 1940, 1950, mira, esto empezó aquí, esto empezó allá, y hasta el siglo XIX y más atrás, y desde la fundación de la Rusia de los zares, la Rus de Kiev, etcétera, etcétera. O sea, te vas a la historia, ¿no? Claro, y probablemente no sea la primera vez que hablen de eso. Probablemente cuando esta guerra estalla, ellos ya venían hablando de esos temas. ¿Sabes qué? Es que pasó esto y si eso empieza a pasar, va a haber sanciones económicas, va a haber lo otro. Son personas que hablan en su familia de todo esto, que se procuran porque sus hijos tengan una formación ideológica. Y va a pasar, no nada más es que prendo la tele y a ver lo que dijo mi personaje favorito, mi conductor favorito, con eso me quedo. Hay personas que son felices con lo que le dicen en la tele y no cuestionan, tal vez lean uno o dos titulares y ahí quedó, pero les importa más hacer el bailecito del TikTok de moda o hacer la imitación, o, ¿me explico? O sea, según lo que ellos quieran entender, es lo que van a explicarle a los hijos. Entonces, para mí, solamente ese tercer escenario son los que se están preguntando cómo le explico la guerra a mis hijos. El primero está sobreviviendo, está tratando de buscar qué comer, cómo pagar una renta, cómo salir adelante, ahora viene tal gasto, ahora fulanito se enfermó. Para ellos no pueden ir hasta esos temas más elevados porque su realidad les exige un trabajo muy manual, muy cansado. Habrá gente que trabaja mucho y realmente no tiene tiempo ni para leer un periódico y acaba exhausta, preocupada y se duerme rezando, pero rezando por su bien, no por el bien de la guerra. El segundo escenario te decía, bueno, pues tal vez no les interese tanto y son de los que dicen, ay, no está pasando aquí, a mí no me afecta, mientras yo siga teniendo mi empresa funcionando, mi negocio o lo que fuera, o mi trabajo fijo, no pasa nada. Guerras habrá, vendrán y se irán. El tercero es el importante, ¿no? Es el que tendrá más formación, el que tendrá más criterio, el que realmente está formando una ideología. Si no, no hay problema, que vea la televisión y que pues mi hijo se eduque con la televisión. Pues para eso están los noticieros, ¿no? Para que te informen de este tipo de cosas. Yo siento que son esos tres escenarios. No sé si compartes mi idea. El asunto de esconderles lo que está pasando, ocultar lo que está sucediendo, ¿es recomendable? Nunca.
Nunca, nunca, nunca hay que mentirle a un niño. Hay que decirle, o niña, siempre hay que decirle lo que es según su edad, acorde, ¿no? O sea, desde el fallecimiento de una persona, desde la enfermedad, desde un accidente, desde una crisis económica, desde cualquier cosa, nunca, nunca hay que decirle a un niño, no, tú tranquilo, no, no, es que te confundiste, no, no, desde, no es cierto, no estaba enojado tu papá, no me pegó, estábamos jugando pesado, que es una mentira sobre violencia, es que se le pasó, no, no, no se enojó, no se enojó, era un juego, era un juego. Jamás hay que mentirle a un niño porque de verdad afectas la forma, me hablabas del desarrollo del cerebro, afectas la forma en que ellos perciban la realidad. Porque entonces hay un conflicto, o sea, como no entendí bien, pero yo lo vi como un golpe, pero hizo gesto de dolor, pero yo vi que a lo mejor, sí es cierto, alguien, llevaron a mi abuelita al hospital y luego no regresó, ¿cómo está durmiendo? O sea, realmente atentas contra el desarrollo del niño en todos los aspectos, jamás, jamás, jamás mentirle a un niño. Y siempre decirle en el fondo la verdad, nunca que se fue al cielo, que está durmiendo, que ya va a pasar, que no se preocupe, que no vio bien. Ese tipo de comentarios de verdad no hacen nada bien. Decirle Tampoco la realidad. vendérselos como un juego. Mm, mm. Nunca, 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 ni una agresión, ni nada parecido. O sea, puedes incluso como mamá caerte, ¿no? O sea, que si yo te brinca aceite, cualquier tontería, nunca le digas, no, no, tranquilo, no me duele, estoy bien. No, o sea, puedes decir, sabes que si me está doliendo mucho, pero hay pomadas, pero hay medicamentos, o voy a ir al doctor que me tome una radiografía, tranquilo, los doctores son los que me van a ayudar, pero nunca hacer que su juicio de la realidad, eh, él crea que no está bien, que no percibió bien la realidad, porque los niños son muy sensibles, decía, al lenguaje no verbal. Esa es parte del apego, es una de las funciones del apego del niño. Entonces, realmente les conflictúas, como que ellos dicen, entonces no entendí, no puedo confiar en lo que estoy sintiendo, observando, que es un desarrollo desde recién nacido hasta que hablamos que tenga 7, 8 años el niño, y diga, ¿cómo? O sea, por si yo te vi triste, ¿por qué me dices que no estás triste? Si todo lo que yo he aprendido de estos años contigo y en general de la interacción social es que estás triste, ¿cómo? O sea, esas cosas no se le dicen nunca a un niño o una niña. Ujú. Ay, sí, por regla general. Qué difícil, Y, ¿verdad? y yo creo que sí habrá niños, un escenario 4 te voy a poner, habrá niños que a lo mejor independientemente de cómo sea su familia, ellos sí escuchan sobre la guerra, ellos tienen una propia curiosidad, vamos a decir. Ellos de alguna forma, que si yo vieron la noticia en un periódico, les salió en su red social, la escucharon platicar de alguien, y a lo mejor hay niños que sí se están preguntando hoy, o sea, ¿qué es una guerra? Y a lo mejor uno es de esos 3 escenarios como papá, y a lo mejor estás preocupado por pagar las deudas, o estás viendo tu TikTok o estabas leyendo los periódicos, y se acerca y te pregunta, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con esta guerra? Oye, ¿esta guerra me afecta? ¿No nos afecta? ¿Nos va a llegar? Porque también hay muchas personas que están extendiendo esto, y esto lo he visto al menos yo en redes, ¿no? Porque no tengo otro contacto directo con México, o sea, no veo a las personas, veo las redes y lo que publican. Lo que yo he visto es que la están elevando al extremo de la Tercera Guerra Mundial. O sea, este Sí, conflicto sí, 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 sí. ya lo están hablando como si fuera la Tercera Guerra Mundial. Entonces, sí hay que hacer una capacidad de análisis antes. O sea, por ejemplo, yo pensaba, ok, ¿cuántos países están en paz? ¿Cuántos países están en guerra? Realmente no creo que todas las naciones que estuvieron tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial digan muy pronto y muy rápido, sí, ¿sabes qué? Vamos saliendo de una pandemia, nos vamos a una guerra. Fíjate, Definitivamente no, no. no sé si se oiga ahorita la sirena que está pasando por aquí, el helicóptero. No, no la escuché. No se escucha. Bueno, No. desde el fin de semana al gobierno o a no sé quién se le ocurre sacar el helicóptero, no sé si alguna vez te tocó, con la sirena que anda dando vueltas por las calles, bueno, no en las calles, sino en el espacio aéreo, pero por encima del centro histórico. Estamos viendo el escenario de guerra y te pasan los videos o en vivo la sirena de que te advierte que viene un ataque aéreo, ¿no? Toda la Ujú, gente corre, se mete en el metro, se meten en los ujú. búnkers o en los sótanos, qué sé yo. Y aquí
a la hora que estamos grabando ahorita, que son las 9:25, lleva 20 minutos pasando la porquería esta por acá arriba. Eso no sé si aleje a los rateros, no lo sé, no tengo conocimiento, no soy un experto en la materia, pero de que te altera los nervios, te los altera. ¿Me explico? Y sí, realmente hace que te mantengas alerta, ¿no? O sea, Exacto, exacto, activa tu biología de exacto, está pasando algo malo. O sea, exacto. actívate, Sí, ¿sí? sí, Es un mensaje a tu cerebro primero, a tu biología, y obviamente interrumpe todo lo que estés haciendo, jugando, trabajando, durmiendo. sí, En sí. algún momento te pone en un modo alerta. Y eso, que pase todos los días, que pase todo el tiempo, más que no generar una respuesta, mucha gente pensaría, pues se van a acostumbrar, después de 3, 4 meses ya van a saber que no pasa nada. Al contrario, genera un desgaste porque estás continuamente poniéndote en alerta y es algo que la biología de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro toma como un ambiente inseguro. O sea, entonces continuamente puedes empezar o sea, te puedes dar cuenta, ¿no? Si esto pasa continuamente, podría empezar a estar la persona nerviosa, estresada, tensa, perder el apetito, preocupada, no poder dormir, o al contrario, comer de más, o de alguna forma tratar de afrontar esta angustia que le da por estar escuchando todo el tiempo eso, más las noticias, más el propio medio, más a veces las conversaciones de uno a uno, ¿no? Que van, sí, ¿cómo ves? Ya viste la guerra, ¿no? Sí, ¿será que viene la tercera guerra mundial? Ay, Dios mío, no, hay que ir a comprar más papel, ¿no? ¿Qué nos pasó? Hay que ir a comprar más papel, ahora vete por, ¿qué va a acabar? Leche, ahora vete por harinas, muchas pastas, no, pero no me alcanza, pero, o sea, realmente podemos, como decía esta historia, me gusta mucho y la he dicho muchas veces, lo de algo muy malo le va a pasar a este pueblo de Gabriel García Márquez, de una idea muy pequeña acabar incendiando algo, ¿no? Porque podemos exagerar en lo social. Este pánico que te decía, estamos hablando de la Tercera Guerra Mundial. Yo digo, Dios mío, pues ¿cuántos países están en guerra en este momento? Mientras las grandes potencias no empiezan a pelearse, pues entonces no podemos hablar que es ese escenario, que es uno de los escenarios, sí es uno de los posibles, pero no está pasando la Tercera Guerra Mundial. ¿Cuántos países están en paz? Si hablamos de el total, vamos a decir, voy a exagerar, que el 25% de los países están en guerra y un 75% en paz. Entonces, tenemos en este momento un 75% de paz en el mundo. Eso es muy diferente a decir, viene la Tercera Guerra Mundial. Sí. No sé si me explico. Sí. O sea, podemos decirle a los niños, ¿sabes qué? Pues por porcentaje, así como tus compañeros en el salón, 3, 4 empiezan a pelearse, pero 22 están tranquilos tomando la clase, es exactamente lo mismo. Tenemos un 25% de los países en guerra y un 75%, ¿no? Entonces, vivimos dentro de ese 75% que está en paz. No sé si eso genera otra realidad, porque es lo que también debemos tener cuidado. Las palabras generan realidades. Si tú te vas a dormir, o sea, como niño y tienes miedo, llega tu papá y te dice, tranquilo, mijo, 75% de los países está en paz. Es muy diferente, repito, que si te dicen, híjole, no, pues no sé qué va a pasar, a lo mejor sí se desata la Tercera Guerra Mundial. No, no. Lo que sí O te sea, digo es que ya casi nadie habla de la pandemia. Ya casi nadie habla del COVID. también, que sí está pasando, ese sí está pasando, Fíjate y ese nada sí más. tenemos números, Pero fíjate. bueno. Andrea Ya la Sandoval, gente no. muchas gracias. Te metí en un tema que no preparamos, que no te mandé ningún adelanto y bueno, eso siempre nos da cierta frescura al final. Yo espero haberte respondido, Bien, pero, bien, pero como con todo gusto lo siempre, podemos volver a tratar como desde otro siempre, como enfoque con más siempre. datos. Gracias, Próxima Jesús Manuel. semana seguramente sí vamos a tocar el tema de la violencia contra la mujer, ¿no? ¿Vale? Va. Bueno, te mando un beso, un abrazo, saludos a tu familia, que todo vaya bien. Gracias igualmente. Adiós. Dios. Señores, muy buenos días. Don Miguel Quiñones, comentarista habitual que está comiendo camote o no sé qué, se ve muy mal. Estás con cafecito y galletas.
Hoy vamos a charlar sobre temas ciudadanos, el tema del centro histórico y la instalación de los parquímetros. Y cuando Miguel me dijo, ¿por qué no tocamos este tema? Dije, pues al único experto, al único al que le tengo confianza para comentarios de estos asuntos de urbanismo de la ciudad y que ha estudiado durante muchísimos años la ciudad, elaborado los planes de desarrollo urbano, participado en ponencias, en foros, en seminarios, etcétera, etcétera. Dije, Paco Vélez Pliego. Y por suerte aceptó. Así es que, Paco, muchas gracias, muy amable por aceptar la participación este día. Al contrario, gracias por la invitación. Buenos días, Miguel. Buenos días, Jesús Manuel. Buenos días. El ayuntamiento ya había planteado desde que presentó su ley de ingresos el cobro del estacionamiento en las calles. El asunto que pudiera reducirse a cuánto cuesta, la tarifa será de 10 pesos por hora, según se ha dicho. La primera hora será gratis, la segunda hora costará 5 pesos y después la tercera y la cuarta hasta 10 pesos y después de la cuarta ya no pueden seguir estacionados los mismos autos en el mismo sitio. Los sábados habrá una tolerancia y los domingos no será necesario. Van a poner esto en 4,683 cajones de estacionamiento en las calles del centro histórico. El área, la superficie que cubrirá es entre la 17 Oriente Poniente hasta la 8 Oriente Poniente, entre la 11 Norte Sur al Boulevard 5 de Mayo, así como lo escucha usted. Repito, desde la 17 Oriente Poniente a la 8 Oriente Poniente y entre la 11 Norte Sur y el Boulevard 5 de Mayo. Quiero ver estacionados coches sobre la 11 Norte con el Metrobús y todo este rollo, y quiero ver estacionados coches sobre el Boulevard 5 de Mayo. Pero bueno, así es como lo está disponiendo el ayuntamiento. Puntos relevantes. Se está concesionando el espacio urbano que es público a un particular para operarlo y a cambio de eso nos garantiza un seguro contra robo de las autopartes. Nos garantiza que van a intentar optar, no, está mal empleada y está mal usada esta palabra, van a llamar a colaborar a los franeleros, es decir, los franeleros se van a hacer cargo de ver que los estacionómetros, los parquímetros o como les quiera usted llamar, van a estar funcionando, la gente va a pagar, a lo mejor el propio franelero le dan una lana y él es el que le va a poner las monedas o la aplicación o lo que usted quiera. Los que vivimos en el centro dicen, vamos a tener la garantía de que los espacios de la entrada y la salida de nuestras casas lo vamos a poder usar, no van a poner ahí ningún cobro ni nada, es nuestra casa, nuestra propiedad, tendremos que identificarnos, tendremos que bajar una aplicación, tener un sello digital, un QR o alguna cosa de estas para poder garantizar el asunto. Esto es más o menos en términos generales. Por supuesto, hay quien está a favor, hay quien está en contra. Por ejemplo, los comerciantes que siempre han estado en contra de que se coloquen estos aparatos, ahora están a favor. Curiosamente, ahora que es un gobierno panista, están a favor de que se coloquen los estacionómetros o parquímetros o como usted les quiera llamar. ¿Qué es lo que procede? Es una buena decisión. Está basada realmente en un estudio técnico de movilidad, de vialidad, de uso del automóvil. El colocar los estacionómetros va a incentivar que la gente camine más, que use los estacionamientos privados, aunque le pongan público, no son públicos porque no son de todos, es de una persona que tiene una licencia para poder recibir coches y usted le paga porque se lo guarden ahí. Se va a incentivar que la gente venga al centro o van a hacer que la gente no venga al centro por esta nueva condicionante. Habrá quien lo vea como una piedra más en el camino. Y luego, los propietarios de los negocios, ¿qué van a hacer? Porque los que más se han opuesto a esta decisión han sido los propietarios de los negocios, a quienes les encanta llegar a las 7:30, 8 de la mañana, estacionar su automóvil frente a la puerta de su negocio y retirarlo hasta las 9 o 10 de la noche. En fin, ¿qué dice
la ciencia, ¿qué dice la técnica sobre este asunto? Estacionómetros hay en todo el mundo, hasta en Zacatlán. O sea, hasta en Cholula. hasta en Cholula. O sea, no es nada nuevo, pero la forma como nos lo plantean, la forma como nos lo están poniendo, ¿es correcto? ¿Se considera una decisión bien fundamentada, Paco Vélez Pliego? Mira, el primer estudio que se hizo sobre eso, que yo tengo memoria, lo realizamos en 1998, en el contexto de la discusión del programa Angelópolis y particularmente de lo relacionado con los impactos eventuales que se iban a generar como resultado del desarrollo del proyecto de Paseo del Río. Es un estudio que novedoso porque armamos un modelo que vinculaba los usos del suelo en aquel momento de todos y cada uno de los predios de la zona de monumentos, incluido la parte de los barrios, concibiendo estos usos del suelo como generadores o atractores de viajes y relacionado también con las características en aquel momento de lo que era la oferta de estacionamientos en la vía pública. Es decir, hicimos un levantamiento calle por calle de lo que eran los estacionamientos permitidos en vía pública, cajón por cajón, es decir, hicimos una cuantificación de cuál era el espacio en la vía pública disponible precisamente para que en ese momento era utilizado como estacionamiento. También hicimos un inventario de aquellas vialidades en donde estaba normativamente prohibido el estacionamiento, pero que sin embargo era un estacionamiento tolerado. Es decir, estaba la banderola de prohibido estacionarse, pero en realidad se permitía que existiera el estacionamiento sin que hubiera una infracción en aquel momento por hacer uso de esos cajones. Es decir, hicimos un inventario total de toda la zona de monumentos en aquel momento y cómo era utilizada. Y también lo vinculamos a lo que era la problemática de la movilidad. Es decir, la movilidad entendida no solamente como el traslado en términos del transporte privado, sino también lo relacionado con, en ese momento, la estructura de oferta de las rutas de transporte público existentes. Justamente para tratar de analizar el famoso déficit de estacionamientos, que era una demanda del comercio local, del comercio de la zona central, que decía que no podía competir frente al desarrollo de las zonas comerciales que ofrecían estacionamiento en aquel momento gratuito a los usuarios o a los adquirientes, a los compradores de esas zonas comerciales. Y bueno, en esta discusión, evidentemente, el inventario de estacionamientos que en ese momento existían, los llamados, y adecuadamente tú lo has dicho con toda la precisión, porque ese invento de que es estacionamiento público es un invento del licenciado, en aquel momento el licenciado Rafael Cañedo, porque en realidad es un servicio al público. El estacionamiento es un servicio al público, porque no reúne las condiciones para hacer un servicio público, es decir, en términos de universalidad, en términos de necesidad de continuidad, etcétera, etcétera. Todo lo que hace, de acuerdo con el derecho administrativo, lo que hace la denominación de servicio público. Entonces, es un servicio al público. Bueno, todo ese trabajo, entre otras cosas, condujo a una serie de medidas que se han venido desarrollando en el tiempo. Recordarán que, por ejemplo, toda la 2 Oriente-Poniente era utilizada como estacionamiento. Recordarán que toda la 2 Norte-Sur era utilizada como estacionamiento en vía pública. Y así otras, ¿no? Perdón. Como parte de las medidas a largo plazo, se empezó a trabajar por todas las administraciones estatales y municipales en la disminución de la oferta de estacionamientos en la vía pública.
Una de las exigencias de los propietarios de estacionamientos era que efectivamente se prohibiera el estacionamiento en vía pública, porque decía que no podían invertir ellos en un negocio, que era un negocio privado, legítimo, porque precisamente la autoridad era tolerante, era permisible el que se utilizara la vía pública, que era propiedad de todos, ¿sí? Que es propiedad de todos, que es un espacio que todos podemos usar y debemos usar, y que era utilizado o era apropiado de manera particular. ¿Por quiénes? Pues ya lo comentaste tú, Jesús Manuel, sí, los propietarios de comercios, los usuarios de servicios, particularmente profesores, estudiantes de las distintas universidades, etcétera, etcétera. Obviamente los trabajadores de los servicios públicos de los gobiernos municipales y estatales que estaban instalados dentro de la zona central. Entonces, toda esa discusión, entre otras cosas, condujo a definir criterios muy concretos. Por ejemplo, la necesidad efectivamente de prohibir el uso indiscriminado de la vía pública para albergar, digamos, algo que es una cuestión privada, que era parte de las necesidades de mejoramiento, digamos, no solamente de la imagen, sino también de las seguridades en relación al tránsito de peatones, en fin, una serie de cosas que están ahí metidas. No voy a explorar mucho ahí en la parte técnica. El segundo tema fue la recomendación que se hizo en aquel momento a los propietarios de estacionamientos, porque lo que constatamos es que la mayor parte de la oferta de cajones de estacionamientos fuera de la vía pública era una oferta a nivel de piso, es decir, en el mejor de los casos era una techumbre y todo era a nivel de piso, a nivel de predio, que se establecían de manera bastante irregular cajones y se prestaba un servicio bastante deficiente. Muy pocos propietarios, quiero decirlo claramente, muy pocos propietarios aceptaron la idea de que era necesario lo que llamamos nosotros verticalizar la oferta de estacionamiento. ¿Por qué? Porque implicaba una inversión construyendo inmuebles, varios pisos para justamente desarrollar estacionamientos en altura, estacionamientos que incrementaran la oferta de cajones. Es decir, el déficit no era en ese momento tan grande. Demostramos que no era necesario tampoco una demolición indiscriminada. Decíamos, el estudio nos arrojaba que si cumplíamos con la norma que establecía el ayuntamiento del número de cajones por uso del suelo que había dentro de la zona de monumentos, había que demoler cerca de 1.5 kilómetros cuadrados de la zona de monumentos para ofrecerlo como estacionamiento. O sea, es absurdo. Las cosas no pueden funcionar así. Es necesario entonces establecer una serie de criterios y de políticas que permitan primero mejorar la movilidad. Y eso pasaba precisamente por mejorar sustancialmente la oferta de transporte público. Es decir, asociamos el concepto de accesibilidad, es decir, quiénes llegan, cuántos llegan y cómo llegan a la zona central, de la manera más amable posible. Y en ese sentido era necesario que se desarrollara, digamos, justamente una oferta de transporte público masivo, de calidad, etcétera. Recordarás que se establecieron en aquel momento los criterios de las llamadas troncales, del estudio que se derivó del trabajo que hizo Cali Mayor y Logic para el caso del proyecto Angelópolis. Claro. Y que el primer proyecto era la 11 Norte Sur, que finalmente todo el mundo se opuso. Bueno, los resultados son que hoy tienes una troncal sobre la 11 Norte Sur. Bueno, no les llamo troncal, es ruta, el sistema ruta. Pues era eso, es el mismo concepto con elementos ya modernizados que incluyen el prepago, en fin, no sé cosas. ¿A qué voy? Voy a que el tema del parquímetro no puede ser discutido haciendo abstracción del conjunto de temas que estoy señalando. No puedo hacer abstracción de definir cuáles son las políticas que van a asegurar una movilidad adecuada hacia la zona central, que beneficie no solamente a los comerciantes o no solamente a quienes estudian en la zona central o no solamente a quienes viven en la zona central. Yo haré diversas preguntas. ¿Cómo se compagina este tema de el dispositivo de parquímetros con el concepto de movilidad asociado a una política de repoblamiento de la zona central? Es decir, queremos que haya más vivienda de la zona central, que haya más vivienda habitada en la zona central, porque hay vivienda.
hay cerca de 6.000 viviendas desocupadas en la zona central. Entonces, ¿cómo estamos compaginando esta necesidad de repoblar la zona central con el tema del desplazamiento de quienes eventualmente pudieran residir en la zona central, están interesados en vivir en la zona central, pero que trabajan en otros lugares de la ciudad? Te hago un paréntesis. Está ¿Sí? destinado, es pregunta, no es afirmación. ¿Está esta medida destinada a que el centro se convierta en una zona elitista, en un sitio donde solamente vivan los que tengan dinero para pagar el estacionamiento o para pagar el parquímetro, las visitas, los invitados, los amigos? O sea, nos va a costar dinero estar en el centro, aparte de lo que Es correcto. vengamos a hacer al centro. Pero no Bueno, coincido tanto contigo, A ver, porque a ver, al viene, por lo menos se le dan 20 pesos. tú, Que porque va a eres ser lo mismo. rico. No, y la mayoría de la gente, pues sabes que si no se los das al día siguiente, te vuelves a estacionar y te falta un espejo, te falta un tapón de una llanta. Ajá. O sea, no nos hagamos tontos, esa es una realidad. Pero 10 pesos mínimo y de 10 a 20, seguro se lo das a cualquier franelero, que va a ser lo que te va a costar el parquímetro. Y el franelero a lo mejor te espera, porque hay algunos que hasta tienen horario de trabajo. Hay uno que está en la 16 de septiembre, casi esquina con la 17, que después de las 10 de la mañana se va a San Francisco o se va a otro lugar, porque ahí ya no hay el negocio de la misa. Y me consta porque yo ahí tomo el café. Y también recuerdo que allá por los 70 había parquímetros en la 2 Poniente. Y en el Zócalo. Y en el Zócalo había parquímetros. Sí. ¿Cuál es el problema? Y los jefe estacionamientos. de esa área era el señor Galina, si no mal recuerdo. Así es. Y muchos estacionamientos sí se adecuaron a estas medidas que está platicando el maestro Vélez. O sea, el que está en la Reforma entre 3 Sur y 5 de Mayo levantó su segundo piso. El que está en la Maximino, que va de la Maximino a la 2 Oriente, también levantaron sus segundos pisos. Y el de los baños de la Estrella. El de los baños La Estrella, el 16 de septiembre. O sea, hay quien sí le agarró por dónde. Sí, pero porque en términos al final, generales, el poner en este momento los parquímetros, ¿soluciona el problema de fondo o es un paliativo o es una medida recaudatoria solamente? Para mi opinión, es necesario. Es necesario. Seguimos oyendo a Paco. ¿Sí? Mira, para complementar la visión, yo creo que el tema de los parquímetros debe formar parte de una política, es decir, es un elemento, un mecanismo que debe contribuir al desarrollo de una política dentro de la zona central, que supone definir con toda claridad hacia dónde se van a promover acciones para, por un lado, está el tema del repoblamiento. Yo quiero insistir en la idea del repoblamiento, que no redensificación. Redensificación es otra cosa. Redensificación es un concepto que alude a la construcción en vertical de manera indiscriminada. Ya tenemos edificios de 8, 10, de X número de pisos dentro de la zona central, que rompe totalmente, digamos, con lo que es el paisaje, con lo que son las características del perfil o la imagen urbana de la zona central. Entonces, ¿cómo se compagina esto con la idea del repoblamiento? Por ejemplo, esto que tú mencionabas, en algunas ciudades, en el caso de Italia, en el caso incluso de España, etcétera, los residentes de la zona central tienen privilegios para no pagar. ¿Me explico? Porque son residentes de la zona central y por lo tanto tienen derecho a acceder de manera gratuita. Los que vamos a consumir o vamos a desarrollar alguna actividad económica dentro de la zona central, bueno, pagas el estacionamiento ya sea fuera de la vía pública o en vía pública y bueno, creo que eso es parte del tema. La discusión es cómo se regula el aprovechamiento de la vía pública, del espacio público. Y ahí es donde entra la discusión sobre la concesión. Porque aquí el problema que tenemos es que las administraciones municipales de repente piensan esto como, a ver, vamos a darle al negocio, que es un servicio, en este caso es un espacio público, le vamos a dar un negocio
el negocio a mi cuate, a mi compadre, se hacen las licitaciones, ya sabemos cómo, ¿no? Y termina siendo X, ¿no? El beneficiario, y se le dan privilegios en términos del espacio público que van mucho más allá de lo que es la prestación de un servicio. Por ejemplo, el servicio de mantenimiento de los famosos parquímetros. A diferencia de lo que son los parquímetros, de viejos parquímetros que eran de moneda, ahora todo es electrónico, ¿sí? Se pagan con tarjeta, se utilizan los QR. Con el teléfono, se va a poder pagar con el teléfono. Exacto, se utilizan ya mecanismos electrónicos para poder gestionar ese tema. Entonces, hay pequeños negocios que venden el tiempo y te pones el papelito. En este caso, la empresa que resultó beneficiada va a colocar, no sé si 100 sitios donde comprar el papel que le pones al parabrisas. ¿Sí? A partir de eso, pues ya estoy pensando en qué negocios van a hacer. Bueno, pero algunos establecidos, una miscelánea lo puede tener. Se beneficia, o sea, es como cuando no puedes ir al banco y pagas en el Oxxo. Así es. O sea, ahí es donde yo siento que si fuera béisbol, es bola ensalivada. Ahora, ya limpiaste la zona de central de estacionamiento en la vía pública. Eso de indiscriminadamente decir que toda la zona va a ser estacionamiento en vía pública es un abuso. 4,700 cajones. Bueno, es un absurdo. No hay tal pero demanda. está contemplada la 11 Norte Sur y está contemplado el Boulevard 5 de Mayo. O sea, imagínate no me imagino que vaya a haber vehículos estacionados sobre la 11. Ya cometieron la torpeza de autorizar doble estacionamiento en la 25 Oriente Poniente. Sí. O sea, estacionamiento en ambos. Sí. Nada más ven los conflictos viales que se han generado. En las dos aceras, sí. Nada más ven los conflictos viales que se han generado a la altura de lugares de alta demanda, por ejemplo, donde está el Benavente, por ejemplo, donde está la venta de tacos, sí, donde está Vancomer, en fin. Donde estaban las Cibeles. Se generan conflictos viales por una autorización que no tiene razón de ser. No tiene razón de ser porque efectivamente se está beneficiando. Tampoco hay mucho lugar para estacionarse en la 25. O sea, si no tienes eso, no hay forma de estacionarse. Pero ¿por qué ahí no se están haciendo estacionamientos fuera de la vía pública? No lo sé. ¿Por qué hay uno, hay uno pegado a las Cibeles y no me acuerdo de otro estacionamiento en toda la 25, desde la 11 hasta el Boulevard. No, lo que digo es que ¿por qué bajo el argumento de que no hay suficientes estacionamientos fuera de la vía pública, sí se permiten demoliciones en la zona central de patrimonio edificado, pero no se aplica el mismo criterio en la ese es otro boleto, sí. Bueno, o sea, digamos, hay que ser, digamos, una política, por eso insisto que no puede ser fragmentario el análisis. Tiene que ser una visión global de cómo funciona la ciudad y qué acciones tenemos que emprender para mejorar el uso del espacio público para todos y no solamente para unos cuantos. Se acaba de publicar el 22 de este mes la norma oficial mexicana del espacio público, que establece criterios y normas para su uso. Va a empezar a operar a partir de abril. Entonces, toda esta discusión que estamos teniendo ahora va a tener que relacionarse con este tema del espacio público, con las prioridades que ahí se definen en términos del peatón, en términos de la necesidad de consolidar lo que son las zonas llamadas los espacios verdes para sus distintos usos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no es nada más le voy a conceder o ya le concedieron a alguien, ¿no?, la concesión privada de regulación de un espacio público que tiene que ser regulado por la autoridad. No hubo ni siquiera licitación, no hubo una convocatoria, ¿no? O sea, fue asignación. Es lo que, por eso, es como tengo entendido que la licitación apenas la van a sacar, ¿no? No, ya está la empresa. Pues, ya está la empresa, Miguel, el nombre de la empresa ya está, los concesionarios ya están, es un joven Anaya Álvarez, asociado con no me acuerdo quién más. O sea, eso ya está decidido. Ya está decidido. Pero yo a lo que voy, porque eso ya sería entrar en la materia legal, si te amparas, si no sé, digo, para el que no lo acepte.
Yo lo que pregunto es si técnicamente esta es la solución para el conflicto del estacionamiento y de la repoblación o repoblamiento, como se diga urbanísticamente, del centro de la ciudad, de conseguir una mejor factibilidad de uso del suelo, de prosperidad, de generación, de felicidad en los habitantes y los usuarios del centro. Digámoslo así. Pues sin lugar a dudas no, porque si se va a concesionar toda la zona central, todas las calles de la zona central, pues se van a generar conflictos viales del tamaño monumental. Es decir, ponía yo el ejemplo de la 25, pero trasládalo a la 11 Norte, 11 Norte Sur, trasládalo al Yo, Boulevard 5 de Mayo. yo no creo que la Yo nomás 11, pensé en la 2 Sur, donde yo vivo, si ya con la ciclovía ya teníamos un conflicto. Así es. pero la 2 Sur, desde donde tú vives, más bien desde la Churrería hasta la 25, permanentemente está con coches estacionados. De los dueños de los negocios, de los Entonces, clientes, o del sacerdote del Templo de la Soledad, o de pero te los voy a decir otra maestros que cosa. ahorita no están porque no hay clases presenciales. No, o sea, a eso voy. Yo tengo que pelearme casi todos los días con alguien que llega y se estaciona en la puerta de mi casa pensando que no va a entrar y salir nadie, aunque tenemos ahí 2 letreros, un cono, el velador se asoma cada rato y siempre llega alguien y se estaciona, nomás 3 minutos, 5 minutos, voy a la esquina. Ya te fastidiaron. Pero Jesús también, por ejemplo, no sé cómo se llama el parque, el de las Jacarandas en la 16 de septiembre. Sí. Ahí el 80% de los coches estacionados son de gente que trabaja en el ayuntamiento y que de ahí se van caminando a trabajar. Mira, qué buen dato acabas de dar. Hace muchos años, cuando tú no habías nacido, se hizo un estudio, creo que era presidente municipal Miguel Quirós. No, ya había nacido. O Vázquez La Puente, o esa época. Se hizo un estudio para saber quiénes eran los usuarios del estacionamiento alrededor del zócalo de la ciudad. Porque antes se podían estacionar personas con sus vehículos privados, no solamente las concesiones que pagan, dicen los turibuses. Yo estoy en contra de eso, total. Por eso no me quieren los de las cámaras y estas cosas, pero bueno, hay un Dios que todo lo... Se hizo el estudio. ¿Y saben quiénes eran los que ocupaban los lugares de estacionamiento en el Zócalo, alrededor del Zócalo? Los que trabajaban en el ayuntamiento. Los que trabajaban en el ayuntamiento. Entonces, ¿quién está provocando el desasosiego y lo ilegal? Funcionarios, maestros de la universidad que no tienen estacionamiento. El Carolino no tiene estacionamiento. El Sol de Puebla no tiene estacionamiento. Bueno, ya ni las máquinas están. La catedral no tiene estacionamiento, por decir así una tontería. El problema realmente es serio. ¿A quién le va a pegar esto y a quién va a beneficiar? E insisto en preguntar, ¿es la solución? ¿Es correcto? ¿Es lo mejor posible? Yo creo que hay que regular el uso del espacio público. Me parece que hay que garantizar que el espacio público sea utilizado prioritariamente por el peatón. Y con ese criterio lo que me parece que hay que fortalecer es la accesibilidad por otros medios a la zona central de la ciudad. ¿Por qué? Porque la zona central de la ciudad está diseñada no precisamente con la idea de que por él circulen vehículos como los que la modernidad trajo. No quiere decir que se prohíba, no. Pero me parece que hay que regular su acceso. Ahora, eso significa que no solamente podemos hablar de los famosos parquímetros, que los parquímetros deben ser un elemento de una política más general de movilidad en la ciudad de Puebla y que no puede ser trabajado solamente con la idea de quién es el negocio o vamos a hacer negocio con los servicios públicos, que ese es el gran problema del criterio utilizado por estas administraciones, ¿sí? De los distintos partidos, no hablo nada más de uno. Es decir, los partidos piensan que llegan al ayuntamiento y entonces a partir de las funciones del ayuntamiento pueden organizar el negocio para sus cuates, sus primos, sus compadres, lo que sea, ¿sí? Haciendo uso
de la infraestructura pública. ¿De quiénes eran los vehículos, de quiénes son los postes relacionados con el alumbrado público? ¿Quién los puso? Pues, finalmente el ayuntamiento, en la zona central. ¿Sí? Todo el vehículo, los vehículos que ahora utiliza la empresa, las distintas empresas han utilizado, a los cuales se les dieron la concesión del alumbrado público, eran vehículos comprados con recursos públicos. Entonces, lo mismo sucede con el tema de Aguas de Puebla. La infraestructura básicamente construida de desarrollo de agua potable en la zona central de la ciudad, ¿de quién era? ¿Quién la produjo? Con recursos públicos. Y después, recursos privados que se fueron invirtiendo para el desarrollo de los fraccionamientos, ¿sí? Y que toda esa infraestructura que debía ser administrada por el sector público, se la da al sector privado, a donde no han metido un quinto. Parte del conflicto de Aguas de Puebla y todo el reclamo, además de la parte jurídica, tiene que ver con que lo que tendrían que haber invertido para mejorar esa infraestructura no lo han hecho. Entonces, no se puede hacer, me parece que ese es un criterio fundamental, que es lo que ha ocurrido. ¿Sí? Los bienes públicos no podemos dárselos a alguien para que haga con esos bienes públicos que hemos pagado todos, ¿sí? Su negocio privado. Ese es el problema fundamental. Yo no estoy en contra del dispositivo parquímetros. La pregunta es, ¿a quién se le concesiona? ¿Por qué se le concesiona? ¿Cuáles van a ser las facultades y los alcances de lo que va a hacer esa empresa? Etcétera, O sea, etcétera, etcétera. técnicamente, sí es una buena decisión. Desde técnicamente, mi punto de vista, sí, si va acompañado del otro. Insisto, claro, si va acompañado, claro. si va acompañado, Es que, porque si no, es que, es un parche. sí, pero es lo mismo que una concesión para el sistema de alumbrado público. O sea, el ayuntamiento puede contratar a alguien siempre y cuando ese garantice un buen servicio. Aquí tienen ustedes razón, hay que ver si no es para el amigo, es el compadre o es el socio, porque normalmente es socio también, no solamente amigo. Pero yo creo que son buenas medidas, nada más que hay que acotar cómo y qué servicio va a dar, porque ¿cómo van a cachar si alguien estuvo 4 horas estacionado? Ah, bueno, es que para eso están los franeleros. Ah, y el franelero si le das 10 pesos, pues ya te aguantó, la primera hora No te lo sale de sé, gorra. no lo Ah, sé, te leo entonces, lo que ponen en el comunicado. Lo puse sí, hace la rato. primera hora gratis, la segunda 5, la tercera 5, la cuarta 10 y después te vas porque si no es multa que puede llegar a los de 700 a Sí, quién sabe o sea, cuántos miles de pesos. te voy a De poner de acuerdo. nuevo. Te voy a poner de Pero nuevo ¿quién va a limitar eso? Porque espérame. si va a depender del franelero o de la Dice, patrulla que va a los pasar. beneficios. Ahí viene. ¿Sí lo lee? Dice, Sí, a ver, dice, menos tráfico, contaminación, ruido, ruido y tiempo de búsqueda. Yo te preguntaría, que es la misma discusión que tuvimos cuando la idea del estacionamiento en el Zócalo. Si tú pones un servicio al público de estacionamiento, lo que va a hacer es atraer vehículos. Así de sencillo. Sí. A ver, dice que el 100% de recursos serán para seguridad, obras, servicios y actividades en el centro histórico. O sea, no va a haber utilidad para el concesionario. El concesionario le va a dar un dinero al ayuntamiento que se usará en eso. Supervisores cuidarán los vehículos. ¿Quiénes son los supervisores? Esa es la pregunta. Contaron eso en la conferencia y dijeron, vamos a invitar a los franeleros a colaborar, o sea, van a ser colaboracionistas. Me acordé del gobierno de Petán en la Segunda Guerra Mundial. O sea, no van a ser no van a ser asalariados de la empresa. No van a ser asalariados. Bueno, va a haber un seguro de robo total, daños y cristalazos. El tiempo máximo del estacionamiento será de 4 horas. Espacios especiales. Aquí es donde la marrana torció el rabo. Carga y descarga en favor de los comercios. ¿Quién va a decidir cuál es el área de carga y descarga? Porque hace unos años, cuando estuvo Amadeo Lara Terrón, el encargado de vialidad, de policía, de estas cosas en el ayuntamiento, mandaron poner las bahías.
La estos franjita espacios esas amarillas, ¿no? que no sirvieron para nada y que han creado un desmadre, perdón por la expresión, pero que solamente sirve para cuando los policías tienen que pagar su cuota, pues al que está estacionado en las rayas amarillas le levantan una infracción y ya se fregó el asunto. Así es. Porque no sirven para nada. O sea, hay bahías, así les llaman, que no han pintado hace 5 o 6 años, pero pues ahí están. Se ve un Pero ¿sabes lo poquito que es ahí lo la peor? pintura. ¿Sabes qué es lo Pues, peor? Que los horarios de carga y descarga son un desastre. Tú no puedes, a ver, ¿cuáles son los grandes lugares? Simplemente abastecimiento de agua potable. Tú no puedes pedir a un hotel que cuando se le acabe el agua, no pida una pipa a la hora que sea, y y se estacione donde sea. no, peor, Punto. cuando llega el autobús con los turistas y no te dejan estacionar. Ese es el otro tema. Digo, yo conozco 2 o 3 hoteles sobre la 2 Oriente que se quejan de eso porque les han dado en la torre. El San Pedro Entonces, y el Palacio Leonardo. Y el entonces, Hilfer ese Y el Guilfer, sí. el Palace, o lo que era el Palace, el Alhóndiga, que están en el pasaje, en el ayuntamiento. sobre la 2. Sí, pues, en una sola calle hay 4 hoteles. Entonces, te digo, todos esos temas, insisto, la discusión del parquímetro, la definición técnica, que es la pregunta que tú estás haciendo. Sí, sí es una solución. Sí, O sea, sí, podemos si decir, no está, bienvenidos los parquímetros. Pero que nos presenten todo esto que estoy diciendo, los estudios relacionados puntualmente, calle por calle, de cómo se va a gestionar el espacio público y cómo va a convivir con ese elemento que es un elemento de gestión del espacio público, que son los famosos parquímetros. Porque, insisto, si tú vas a meter estacionamiento regulado por los parquímetros, simplemente en el Paseo Bravo, la 11, la 13, vas a incrementar los conflictos viales. En el Boulevard 5 de Mayo vas a incrementar los conflictos. En el Boulevard 5 de Mayo. En la 2 Oriente Poniente en algunos puntos, en la 2 Oriente Poniente en algunos puntos vas a incrementar los conflictos viales. Entonces, ese discurso de que no va a haber contaminación, va a minorar la contaminación, eso no es cierto. O sea, el discurso tiene que ser consistente con la presentación de un estudio técnico y una propuesta específica que entienda que la zona central de la ciudad tiene una vida, una dinámica de vida que está relacionada con sus usos del suelo, que no nada más son las necesidades de los comerciantes de ropa o los comerciantes vinculados a la actividad turística, hotelería, restaurantes, etcétera, etcétera, sino también está asociada a otras necesidades. Toda la zona norponiente, por ejemplo, es toda la zona de mercado popular. Ahí van a poner parquímetros. Nada más quiero ver, o sea, ¿cómo lo van a hacer para hacer ese descenso de carga y descarga en la 18, ¿no? que le da servicio al mercado 5 de mayo? Sí, pero En fin. ahí no llega el tema de esta medida. Pero tienes el problema de la movilidad, o sea, sigues privilegiando, es lo que quiero decir, sigues privilegiando con una visión clasista, ¿sí?, políticas públicas que benefician solamente a los intereses de unos cuantos. No se está viendo la ciudad y los intereses de la ciudad. Yo digo, recuperemos el espacio público, regulemos el espacio público. Un elemento de regulación es este asunto del parquímetro, pero no puede ser planteado en abstracto, ni en general, sino tienen que ser proyectos concretos que estén apoyados por estudios, que estén relacionados con movilidad, con usos del suelo, con un concepto claro del espacio público, con una función definida y con alcances definidos en lo que se refiere a la empresa que se va a beneficiar de qué, de la concesión. ¿Cuál va a ser la concesión? ¿Cuál es el carácter de la concesión? No hay beneficios, Vélez. O sea, ya están diciendo que el 100% va a ser para 70, mejoras. No, 70, a ver, es el 100% de lo que, es el 100% de lo que. 70%, no 100, 70. No, lo estoy diciendo socarronamente. O sea, alguien va a hacer negocio. Claro, es el 100% de lo que la empresa le dé al ayuntamiento. Pero no es el 100% de lo que se obtenga por la explotación del servicio. A ver, estoy leyendo por aquí, estoy leyendo la nota que sacó el portal de iConsulta en relación a los franeleros. El gerente de la ciudad, que es un cargo nuevo, Adán Domínguez Sánchez,
expuso que habrá supervisores de movilidad para garantizar el funcionamiento del sistema y se eviten cobros indebidos o daños materiales a los bienes. Para ello, se contempla la contratación de franeleros que expresen su interés para trabajar y cumplan los requisitos que se establezcan. Explicó que los franeleros o cualquier persona que quiera ser supervisor de movilidad podría ser contratada por el ayuntamiento con el puesto de analista B auxiliar, que de acuerdo con el tabulador salarial, la remuneración mínima neta podría ser de 4,186 pesos y la máxima de 8,185 mensuales. No es que los franeleros vayan a pasar directamente a ser supervisores. Quien tenga interés, sea franelero o no, se les dará prioridad para que entren a la capacitación. O sea, pero vamos. Tienes una empresa que va a obtener beneficio. Todavía. Vamos a hacer nuestro grupo de franeleros. A ver, tienes una empresa que se va a hacer cargo del servicio, pero ¿de qué servicio? ¿Quién sabe? Que además tú le vas a pagar a los supervisores, o sea, los que van a estar vigilando que efectivamente esté operando aquello que la empresa está concesionada, que tienen concesión, perdón, que es la operación. La empresa lo que va a hacer es ponerte en un monitor en tu teléfono donde hay lugar libre y te va a dar una aplicación que ya salió el nombre por ahí yo no me he metido, pero ya salió el nombre, en donde vas a poder ver cuáles son los espacios vacíos, lo que tienes. Pero a ver, esa es la aplicación, pero la pregunta es, los equipos, ¿quién los va a comprar? Me imagino que la concesionaria, ¿no? Me no lo imagino, sé, porque no lo sé. ¿Cuánto aumenta la plantilla del ayuntamiento? Si no tenemos los... Sí, pero ¿cuántos supervisores necesitas? Tampoco. Por eso te digo, ¿cuánto va a aumentar? ¿Y para qué quieres a los agentes de tránsito? Entonces? Para que esperen a que... NAPS. Aplicación para que esperen a que cometas el error para caerte encima. Pero digamos, la policía de tránsito pues es para que vigile el espacio público, la circulación y la movilidad, ¿no? A ver, ¿Les vas a dar ese estatus? Voy a ver si está la aplicación ya en el teléfono, porque acá viene el nombre. A ti no te hace falta, tú eres privilegiado, tú tienes tu espacio libre. No, yo no lo tengo libre. Ojalá. Yo cada vez que voy a verte, si no meto el coche, prefiero no ir porque es un desmadre para estacionarse. No, todavía no está. Pero volvemos a lo mismo, a ver, yo digo, los aparatos funcionan. Todavía no está en la tienda de las aplicaciones. Puedes meterte a cualquier portal de venta de equipo urbano, particularmente esta cuestión de los parquímetros. Estamos hablando de que necesitas no es un aparato de monedas, eso está claro. No. Pero para que funcione, tú necesitas un servicio de internet, necesitas una conexión electrónica, necesitas ser alimentado, seguramente la propuesta va a ser que sea una alimentación solar, para que sea de ahorro energético. Necesitas delimitar claramente los cajones que pueden ser usados como estacionamiento, porque no es que tengas un aparato de esta naturaleza enfrente de cada coche y de cada cajón, no, son aparatos que gestionan calles completas. O sea, esa es parte de la modernidad. Pero eso supone que tienes una red, acaban de dar de baja el ayuntamiento más de 500 puntos de Wi-Fi, porque echaron abajo la concesión que tenían con una empresa que prestaba el servicio de internet. Bueno, ahí entonces, tienen el dibujo, el formato que presentó el iConsulta, el aparato, el módulo con energía solar, como dice Paco. Pues sí, digamos, es parte de la modernidad, pero eso no es suficiente. Tú necesitas la conexión a internet. Esto funciona vía Bluetooth, el teléfono electrónico. Sí, por eso o sea, va a ser para gente que tenga la posibilidad económica de esto. Y necesitas que la zona central tenga una red o puntos de emisión de lo relacionado con
internet. A mí me va a Además, encantar qué con van a hacer suficiente capacidad. los vecinos del Instituto Poblano de de la Mujer. Por ejemplo. ¿Qué van a hacer? Sacan sus conos y los ponen desde las 5 de la mañana o 6 de la mañana para Pero apartar. fíjate el criterio. Dice, máximo tiempo de estacionamiento, 4 horas. Sí, Todos sales, los das la empleados, vuelta. O sea, tienes que darle todos los, la vuelta mientras el franelero te aparta el lugar, te vuelves a estacionar. Es lo que yo todos los, decía. todos Ay, los empleados gubernamentales trabajan 8 horas. sí. Entran a las 9, salen a las 5 de la tarde. Entonces, ¿que ellos no tienen Ay, Dios derecho mío, a utilizar 8 está horas? enredado. Ay, creo Por eso te que digo, también Bueno, lo está ya, piensa limitado como el horario, ¿no? Creo que es de a partir de las 9 y hasta las 8 de la noche, si no me equivoco. no, desde las, creo que desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. ¿No? Yo ayer fui a tomar el café a las 6:15 y no había un lugar en toda la 17, la 15, la 16 de septiembre, por supuesto, ni siquiera del otro lado del Parque del Carmen donde se ponían los lavacoches. Y eso fue ayer, apenas. O sea, tiene que ser esto va a una entrar visión en global, abril. ¿no? Está bien. Cuando entra la norma del espacio público. Por eso acaba de ser publicada el 22 de febrero. Y 90 días después entra la norma del espacio público, que tiene que ver con senderos peatonales, con vialidades, tiene que ver con estacionamientos, tiene que ver con parques y jardines, tiene que ver con una clasificación general de los sistemas de áreas verdes, su destino, y bueno, pues ahí van a tener que discutir este asunto de... Ahí la prioridad está clara, la prioridad es el peatón, la prioridad es el ciclista, la prioridad es el transporte público y en última instancia el transporte privado, con una política pública nacional. Claro. Pues a ver, Pues tenemos tiempo para charlar, para platicar, para convocar a otra reunión, ver cómo va y ver los a avances. funcionar. Ya es un hecho, según entiendo, ya el anuncio es oficial, ya hasta el propio gobernador dijo que era una medida recaudatoria. No sé, yo no lo veo mal. O sea, no veo mal que pongan los pues, parquímetros, lo que veo mal es cómo lo plantean. Esto de decir que la zona es de la 11 norte-sur hasta el Boulevard 5 de Mayo. Pero no dice inclusive o excluidas. No, perdona, pero es que esto es al buen entender. Perdóname, pero la gramática española. Yo la pondría. Entre la 11 y el Boulevard 5 de Mayo no excluye ni la 11 ni el Boulevard 5 de Mayo. Está contemplado porque forma parte de la poligonal o como se le llame. Yo lo pondría desde la 17. ¿Por qué? Porque trata de ir a la Reforma, trata de ir a San Javier. Trata de ir. Y ahí, bendito sea Dios, hay un estacionamiento enfrente que se llena hecho la raya. A eso voy. O sea, el tema es ese, justamente. Si no se analiza técnicamente el asunto, bueno, los primeros que van a protestar son los que ofrecen estacionamiento fuera de la vía pública. Para decir, a ver, vas a afectar mi negocio, porque si vas a ofrecer estacionamiento en vía pública a un costo menor al que yo estoy ofreciendo el cajón de estacionamiento fuera de la vía pública, es una competencia desleal. Todo el mundo se va a ir al Soriana, donde era la comercial mexicana. Entonces, ese tipo de cosas tienen que ser analizadas, discutidas en función, insisto. Fíjate, ¿Cuáles son los curiosamente, puntos generadores de viaje? El Paseo Bravo no está contemplado y sería uno de los espacios donde funcionaría bien. El Paseo Bravo. Sí, Santiago. Eso lo tienen concesionado los comerciantes del PAN. Ajá. Como el estacionamiento del SAMS lo tienen concesionado, aunque te cobra SAMS o la empresa que se hace cargo de esto, pero los viene dentro del SAMS son de Antorcha Campesina. Así es.
No, de la 28 de octubre, miento, Ah, de la 28 de te digo, octubre. ahí está todo el sistema de negociación político-electoral, ¿no? Exactamente, exactamente. No, pues todo esto es un relajo. Por eso yo digo, a ver, técnicamente lo que yo plantearía es, yo lo solicitaría, no criterios generales, sino cuáles son los proyectos específicos de sembrado, de manejo, los alcances de la concesión, si todos los elementos técnicos que nos permitan no simplemente a ojos cerrados decir estoy de acuerdo o estoy en contra, no, vamos a analizar los pros y los contras en función de la propuesta específica. ¿Sí? Porque nada es bueno y nada es malo en general. Si me dices, lo voy a poner en la 11 norte-sur, yo digo, es malo. ¿Sí? Sí, yo Como estoy también. diciendo, es malo que hayan puesto estacionamiento en las dos aceras de la 25 Oriente-Poniente. O sea, digo, ese es incorrecto. ¿Sí? Es incorrecto porque hace conflictivo el tránsito. Y entonces todo ese rollo de que ya no va a haber contaminación, es cierto, eso es demagogia, pues. Entonces, las cosas no pueden ser en las ciudades, los análisis no pueden ser generales, tienen que ser específicos, puntuales, porque los impactos son de Sí, distintas escalas. sí, definitivamente. Caray, pues está enredado, pero bueno, más o menos. Si te parece, cuando comience la instalación de los parquímetros, cuando empiece a operar esto, los tres andamos en el centro. No sé ahora cómo le va a hacer el de los churros, por ejemplo. De por ¿Cómo sí, le va a hacer de el de por los sí, churros? de por sí ¿Cómo se le va a paran en hacer doble fila. ¿Cómo? Los churros de por sí se paran en doble fila. Pero pues eso es algo que debería de prohibirse, las dobles filas. Para mí sería como que lo principal, ¿no? Que si quieres movilidad, y luego qué va a ser la Chivis, y qué va a ser el Poncho de la otra calle, y qué va a ser el Carlitos de aquí a la vuelta, y qué va a ser el de la coleta que se pone en las noches en el Museo Amparo, de qué van a vivir. Pero quien tiene la gran concesión son los turibuses, ¿no? Sí, Esos pueden claro, los pararse donde quieran, turíbuses. Claro, claro. donde quieran, en el mismo Zócalo, Claro, ¿no? claro, claro. Pagan un espacio, dicen que pagan no sé cuántos pesos por metro cuadrado que usan ahí en el. Pero volvemos a lo mismo. A ver, eh, tú lo sabes, o sea, el turista llega, ¿no? Y lo primero que hace es buscar un baño. Sí. Entonces, ¿por qué no tienes paraderos como ocurre en las ciudades Como modernas? se Exacto, planeó que paraderos turísticos, en claro. la zona donde es Sanborns, ahí Sí, en el Paseo del Río de San Francisco y en Analco, se iban a instalar los paraderos turísticos para que la gente así es. caminara Fuera de la vía pública, para que fuera de hubiera un la vía recorrido, pública. o sea, Pero para que hubiera no, atrás. aquí el poder de los transportistas es histórico. Desde su presencia en las movilizaciones de los acarreados para recibir a los candidatos. Así es, así es. Yo tengo la Bueno, infraestructura para garantizar las masas. así es. Paco, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Don Gracias, Paco, Miguel, mucho gracias, gusto en saludarte, gracias, ¿no? Muy gracias. amable. Muy interesante. Bueno, pues don Miguel, ¿tienes alguna otra cosa? No. Voy a Bien. grabar en un momento más con Hugo Sánchez. Y pues en fin, nos vemos la otra semana. Sale y vale. Bueno, Gracias, gracias. me despido. Nos vemos. Chao. Bolsa Inmobiliaria Puebla, don Hugo Sánchez Ramírez, buenos días. Hola, Jesús Manuel, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué me Pues cuentas? aquí esperando a ver qué sucede. Estábamos hablando hace un ratito con Miguel Quiñones y con Paco Vélez Pliego de los parquímetros, los estacionómetros que van a colocar en el centro de la ciudad. Pero pues a tus órdenes, ¿de qué nos vas a hablar? Pues mira, vamos a platicar el día de hoy de un tema que muchas veces es recurrente entre los propietarios, ¿no? De lo que se conoce con el nombre de la plusvalía en los inmuebles. ¿Qué significa técnicamente una plusvalía? Bueno, pues el término viene tengo entendido, del latín, que significa plus, más, y valía, pues valor, ¿no? Un valor adicional que se le da a los inmuebles, pero siempre y cuando
estos inmuebles tengan una carga, por decir así, emotiva, que ayuden a que sea el valor adicional a que lo que corresponde en una zona. Ejemplo, cuando existe una plusvalía en un inmueble, es cuando se ve afectada favorablemente por alguna obra, en esencia, o porque se va a hacer o se va a desarrollar una empresa comercial, un centro comercial, en fin, varias situaciones que van a ayudar a que esa propiedad, con el paso del tiempo, adquiera un valor plus, un valor más allá de lo que generalmente vienen ganando los inmuebles. Muchas veces nosotros confundimos el término de que mi propiedad ha ganado plusvalía a través del tiempo. Generalmente esto no es así. Lo que sucede es de que las propiedades han generado una ganancia, por así decirlo, pero en función a los incrementos inflacionarios. Entonces, los valores comerciales de los inmuebles van generando anualmente una tasa que va implícita con respecto a los incrementos en el salario, los incrementos inflacionarios, y eso hace que tu propiedad no pierda el valor con respecto a las economías de mercado. Y fíjate lo que son las cosas. Tenemos nosotros referenciado los valores desde hace muchos años, ¿no? De cómo se ha comportado el mercado en función de las inflaciones. Te doy nada más algunos ejemplos en algunas colonias. Este valor que te voy a dar, que les voy a platicar, es del año 2011. La colonia Azcárate, bueno, ¿dónde queda la colonia Azcárate? Es donde está Finanzas. En el año 2011, fíjate, el valor era por metro cuadrado 2,000 pesos. Y actualmente, en el 2021, lo tenemos considerado en 6,000 pesos. O sea que en 9 años, más o menos, 9 años ha ganado el 60%, no de utilidad, pero sí como un resguardo, como una referencia en función del valor que se tiene establecido. En el Mirador, fíjate, nosotros lo teníamos considerado en 2011 en 3,600 pesos, que es bajísimo. Yo no sé por qué con el paso del tiempo pierde uno la noción de cuánto valen las propiedades. Ahorita que lo estoy revisando, digo, no puede ser que haya costado tan barato el precio por metro cuadrado en el Mirador. Y fíjate, o fíjense bien, en la actualidad el Mirador tiene un valor de 10,000 pesos. O sea, ha tenido una referencia de un 64%, 63%, que corresponde también, si comparamos con la colonia Azcárate, el mismo referencial, o sea, no ha aumentado de valor significativamente. Hay otra, por ejemplo, también para tener un conocimiento, San Manuel. En el 2011, San Manuel lo teníamos considerado a 2,600 pesos metro cuadrado. 2,600 pesos metro cuadrado. En el 2021, Jardines de San Manuel venía manejándose sobre 6,500 pesos metro cuadrado. ¿Qué pasa? Pues también hay un referencial de un 60%. O sea, que la constante de los incrementos en colonias de esta naturaleza se han incrementado de una manera similar. O sea, no ha habido un disparo espectacular que digas, pues, hubo un ganancial, una plusvalía. Aquí única y exclusivamente se refiere al hecho de que sí ha impactado en el precio, única y exclusivamente guardando los incrementos al salario mínimo. ¿Dónde ha habido plusvalía?
yo creo que en el sur de la ciudad, en donde está la zona de Angelópolis, ahí sí los valores se han disparado con respecto al paso del tiempo, y ahí sí han tenido una plusvalía. ¿Y por qué han tenido plusvalía? Yo creo, sin temor a equivocarme, por una simple y sencilla razón: le han metido infraestructura. Entonces, las personas que compraron en el 2011 en Lomas de Angelópolis y están vendiendo actualmente esos mismos inmuebles, sí han tenido una ganancia arriba de la media de la que hemos estado comentando, un 60%. Entonces, ahí sí han tenido una referencia económica por la plusvalía. Esto ha hecho que algunos gobiernos medios despistados, como en la Ciudad de México hace 4 años más o menos, recordarán que había la intención de gravar la plusvalía en los inmuebles, cosa que para nosotros eso significó pues una aberración, Sí, porque, sí, me acuerdo de eso, me acuerdo. porque finalmente, ¿cómo vas a grabar algo que finalmente parte de la plusvalía no es eso, sino que tu inmueble está garantizando el hecho de estar soportando los impactos inflacionarios? Entonces, eso te está ayudando a conservar tu inversión de alguna manera. ¿Cómo es que te lo quieren grabar? Y bueno, esa es una parte, pero adicionalmente, cuando tú vendes el inmueble, el impuesto sobre la renta te grava tu ganancial. O sea, en cuánto lo compraste y en cuánto lo estás vendiendo, y sobre eso yo te voy a cobrar un impuesto que es el impuesto por la enajenación de bienes inmuebles. Ahí estamos de acuerdo, pero ahí es donde se está grabando lo que se podría llamar la plusvalía. Todavía hace 2 años hubo un intento ya no de la Ciudad de México, sino a nivel nacional, el Congreso de la Unión, intentó también retomar este asunto de la plusvalía, pero fracasó en todos sentidos, porque es sería duplicar los impuestos, ¿no? Estoy pagando impuesto predial en función de una tasa que año con año me vas aumentando en función del valor. Esa es una. Luego, me ibas a afectar en función de cuánto iba a obtener yo de utilidad por el famoso impuesto de plusvalía. Y tercero, me estás afectando cuando yo venda la utilidad que estoy teniendo, también por obtener una utilidad supuestamente por plusvalía. Entonces, yo creo que sí, los señores diputados estaban un poco despistados, o no sé qué querían hacer con eso de grabar la plusvalía. Ellos hablaban en función de que se veían afectados o beneficiados por alguna obra que se hubiese hecho, pero bueno, esa obra que hacen los gobiernos pues va en función del dinero que uno tiene, ¿no? O sea, tú pagas tus impuestos y con esos impuestos el Estado hace las obras. Entonces no te puede cobrar el Estado un beneficio cuando es tu propio dinero. No sé si me explique. Entonces, claro, finalmente tampoco funcionaba ese tema, ¿no? Entonces sí es importante diferenciar entre lo que es la plusvalía y lo que es el poder adquisitivo de nuestras propiedades en el transcurso del tiempo. Y aquí queda demostrado finalmente que la inversión en inmuebles pues te garantiza el no perder con el paso del tiempo, con el transcurso del tiempo, ¿no? Hay colonias que no se le han metido infraestructura, y ahí es a donde vemos el que no aumenta tanto la cuestión adquisitiva, y lo observamos, por ejemplo, en Puebla, en la zona norponiente, ¿no? Todo lo que era antes zonas Santa marginadas, María, ¿no? el Refugio, Todo eso, ¿no? Exactamente. San Miguelito. San Miguelito, todo eso no ha crecido,
Y ese es un nicho muy interesante de inversión porque ahí puedes obtener producto terreno muy barato, actualmente se está cotizando barato, y puedes hacer desarrollos interesantes de vivienda, que es lo que se ha pretendido actualmente con el gobierno municipal, coadyuvar a la inversión en esa zona para generar vivienda y regenerar la zona, porque si tú caminas la 7 Norte, 5 Norte, 3 Norte, pues son zonas muy paupérrimas, ¿no? A pesar de que están todavía dentro del primer cuadro de la ciudad y dentro de lo que es el centro histórico, no se ven impactadas en función de una infraestructura que pudieran ayudar a que esos terrenos, esas propiedades tengan un valor adicional. Claro. Oye, o sea, el hecho de que todas las casas siempre suben de valor es un mito. Depende de los factores que nos has dicho, de si se Sí. hace una obra, si tiene desarrollo, si se hacen inversiones, no simplemente por el hecho de que compres en tal parte cuando está de moda, quiere decir que siempre pueda tener un mejor precio. Pero lo que sí es una realidad es que pocos son los casos donde valen menos de lo que te costaron. Ah, sí, claro. No se da ese fenómeno en México, ¿eh? En Es Estados bien Unidos sí, difícil. Sí, en ahí Estados sí, Unidos se da mucho. exactamente, pero hay estados en la Unión Americana donde se da más ese fenómeno y es Texas. La Texas, razón, efectivamente. las razones económicas las desconozco a profundidad, pero bueno, pues el mercado es el que te marca ahí el valor comercial. En México no, afortunadamente no, excepto que exista, fíjate bien, una obra que en lugar de que te beneficie, te perjudique. Como por Y ejemplo, poner una gasolinería. pues no tanto, bueno, es un factor, sí, te influye, ¿no? Pero mira, por ejemplo, en la calle 25 Sur, que es más o menos la colonia, se llama Benito Juárez, ahí por el Vergel, una zona así. La 25 Sur hicieron, es la continuidad de lo que es Vía Tliscayo. Sí. Esa zona es bien difícil estacionarte porque ocupan los 3 carriles para tener acceso al bulevar Atliscayo. Y luego cuando modificaron el distribuidor, hicieron un puente. Y en el puente casi taparon las entradas de ciertas casas. Ahí como carambas vas a entrar y cómo vas a salir. Esas casas, pues por supuesto que perdieron valor. Hay inmuebles en donde, por ejemplo, en la 47 Poniente, donde sales de Praus Agua Azul para incorporarte a la zona de ¿cómo se llama? De la Noria y todo lo demás, el flujo vehicular es muy alto. Entonces, a la hora de que tú quieres salir de tu casa, te cuesta mucho trabajo, o a la hora de entrar a tu casa, te cuesta mucho trabajo. Y en esas zonas, los valores comerciales han bajado. ¿Por qué? Pues porque la gente no apetece a comprar un inmueble donde tengas tu problema para entrar y salir y sobre todo tener la tranquilidad de habitarla. Entonces cambian usos de suelo y que ya lo comentaron en programas pasados, Sí, hace 2 semanas. la cuestión de cómo cambian los usos del suelo. En La Paz sucedió una Algo cosa similar. similar, donde cambiaron los usos del suelo, porque finalmente sí se dio la cuestión de unifamiliar a multifamiliar y ampliamente todo lo que es la avenida Teciutlán Norte-Sur se convirtió en 100%, casi 100% comercial. Entonces, ahí se modificó, a pesar de la reticencia de los propios, ¿cómo se llama? Habitantes, para efecto de que se manejara 100% habitacional. Hace como
12 años, la, los colonos, la Junta de Colonos de La Paz, sí se unieron y sí se tuvo muchos problemas para establecer negocios y, en fin, ahora ya ha cambiado mucho esa situación y bueno, pues ahora se puede manejar de esa manera. En el centro histórico se registra con la misma experiencia, porque curiosamente donde más han invertido no hay tanta plusvalía. Te voy a dar un ejemplo de qué pasa, por ejemplo, aunque no está en el centro histórico, pero está muy ligado al centro, la Avenida Juárez. La Avenida Juárez la han modificado con el paso de diferentes trienios, administraciones. Yo recuerdo que la mejor administración que invirtió en la Avenida Juárez fue en la de Enrique Doher. La Avenida Juárez la dejaron hermosísima, yo la recuerdo en el 2000 y fracción, muy bonita la Avenida Juárez. Creció el comercio, había restaurantes, era la zona donde se reunía la gente, iban a comer, iban a desayunar, se iba a bailar, en fin, creció mucho esa zona comercialmente. Ahora tú vas a la Avenida Juárez y da tristeza cómo la dejaron. Parece una calle de pueblo. Andas en el carro y parece que andas en un camino de mano de obra. Sí, las jardineras parecen matorrales. Nada más fíjate cómo está basura, no hay una sola planta digna, desaparecieron las banquetas, las guarniciones no existen, dejaron todo parejo, se inundan cuando llueve, se inundan los comercios, ahora tienen que poner ahí un dique para que no entre el agua a los comercios. Un asunto que todos los poblanos, los que nacimos acá, los que conocemos la ciudad desde hace años, sabemos que en la Avenida Juárez hay aguas sulfurosas, que cuando llueve mucho el agua se sale, y cambiaron el desnivel, cambiaron la protección que antes tenía de las guarniciones de las banquetas, hicieron plano al nivel del arroyo de la calle, y pues evidentemente cuando llueve aquello es un río. Lo mismo pasa en el centro histórico, en las obras que hizo esta señora que fue presidenta municipal de nombre Blanca, cuando hizo las rutas, las sendas de la mujer, la senda de la no sé qué, ¿sí te acuerdas? Sí. Pusieron el adocreto, bajaron las banquetas y quedaron planas, y entonces, pues no sé, son ganas de molestar al peatón y al ciudadano. Pero bueno. Esa es parte. Ahora, fíjate, te acordarás también, hablando del centro histórico, no me acuerdo en qué trienio fue, que se metió mucho dinero por parte de la autoridad y por parte también de los propietarios en la zona de los Sapos. La zona de los Sapos creció muchísimo y todo el mundo quería comprar alguna casa en la los Sapos. Plusvalía, efectivamente, sí. Esa era plusvalía, entonces ahí fue donde aumentaron los valores y hay una calle que es la 6 Norte, entre la 3 Oriente y la 5 Oriente, muy bonita, la dejaron muy bonita y hay casas verdaderamente que las han rescatado y le han dado valor a la zona, y sí hay gente que está dispuesta a invertirle en esa zona. Eso es lo que para nosotros corresponde al nombre de plusvalía. Ojalá y sí se le invierta al centro. Hay zonas en donde vale la pena sí invertirle, que es pero no en adocreto, no en cosas, las banquetas, tú caminas las banquetas en la 5 Norte. Iba yo a decir eso, yo camino normalmente en el centro, ya no está uno en edad de movimientos falsos, ¿no? De las rodillas y esto. Las banquetas creo que son más cómodas las viejas que las nuevas. Sí, nada más que hay que quitar las viejas y unirlas, porque como son de laja, pues tienen mucha desunión, entonces
tienen que No, arreglarlas. no, mira, que las dejen así, porque si no se las van a robar, las van a revender, van a aparecer en la casa de algún político en turno, y van a ponernos una laja Puebla que le llaman a esta que se hace con cemento y con pedacería. La martila. De Martelinado que piedra. lo llaman y todo Ajá, eso. es una porquería. Entonces, pero sí, las banquetas de la ciudad, del centro, no son para caminar. No, Son muy difíciles de caminar. exactamente. Y si Vete por tú ahí por la 15 Poniente, entre la 16 de septiembre y la 11, la 13 Carmen. Poniente, la 11 más o menos, la 9, por acá por donde está Santa Inés, eso es terrible caminar ahí, pero bueno. Muy bien, don Hugo. ¿Algún Pues ese era el comentario tema el día más de hoy. de Bolsa Inmobiliaria Puebla que la semana pasada no estuvieron, se fueron de pinta? Sí, nos fuimos de pinta, no. Pero regresamos. Pero regresaron. No lo que se llevaron, pero regresaron. No todo No se todo. debe de regresar. ¿Verdad? Muy Así bien. es. Gracias, don Hugo. Bueno, órale, saludos. Don Hugo Sánchez Buen día. Ramírez. Muchas gracias. Gracias. Buen día.